Solo tenemos 4 personas, Dios mío. Es lo que estoy viendo. Está bajando bastante la asistencia. Y ayer que estábamos hablando de eso. 8:20, Es 4 reducción personas. de personal. ¿Qué dice, señor Jair? Es reducción de personal. La pandemia, la situación difícil. Sí, pero al principio éramos hasta más de 20 en el debate. Yo creo que llegamos hasta 16, no sé, no recuerdo. 17 al Wow, principio. 17 en uno de los debates, sí. Y 17 Imagínense. hasta casi hasta el compendio de mujer, ya cuando vino todo ese revolú de los problemas, de los 400 problemas, como que le tomaron miedo. Ahí como que iba bajando un poco De la repente, asistencia. de repente también tienen asignaciones en instituciones. Así es. Sí, en los últimos días hemos llegado de suerte a 10 comisionados para aprobar los consensos. Hoy seguimos con discapacidad. Sí, Sí, correcto, y Perdón, seguimos con su perdón, tema de discapacidad. en el punto 4. Ujú, correcto, sí, discapacidad. Discapacidad es un poquito más largo en el archivo de problemas, porque en el archivo de propuestas creo que hoy terminamos, pero quedan varios pendientes en el archivo que eran de problemas. Ya una vez que finalizamos ese, el de juventudes también es bastante corto, así que ya la parte regional estaría casi procesada, salvo algunos detalles de algunos aportes que se quedaron por fuera, que vamos a ver cómo se tratan ya con la parte nacional. Sí, nosotros hemos avanzado bastante, qué bueno. Y eso es lo que estoy viendo. Lo que pasa es que hay veces que, como uno tiene la discapacidad, a veces se piensa que uno conoce los temas. Por lo menos en el último tema del martes, yo no quise opinar mucho porque no conozco la problemática que pasan las personas con discapacidad auditiva. Entonces, cuando hay problemas así, yo evito adentrarme. Y para poder adentrarme, tengo que asesorarme con la persona que tiene el problema. Por lo menos yo puedo hablar con la persona ciega porque siempre comparto con personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, la psicomotora, que es la que yo tengo. Ahí sí puedo adentrarme, pero en la auditiva muy poco. Con la única que mantengo comunicación así es con una compañera de Senadis de Colón que es con discapacidad auditiva. bueno, ya yo la verdad que yo estoy aprendiendo con todo esto, usted, yo estoy aprendiendo muchas cosas porque sí he estado muy cerca de algunos discapacitados, pero más síndrome del Down, con compañeras que han tenido hijos así, pues, y la verdad Ajá. que eh, Discapacidad, el síndrome de Down viene entrando en la división de discapacidad intelectual, mm, y persona la con verdad. discapacidad intelectual. Y bueno, tuve la oportunidad, un auge muy, muy bonito que yo tuve con una serie de instituciones. Nosotros habíamos tenido una comisión para atender, más bien dar la parte esa de divulgación
visibilizaron un poco las leyes con respecto a los derechos de discapacidad. Aprendí algunas cositas ahí también. Y bueno, con el favor de Dios, no sé si es porque por mi forma de ser y mi preocupación, la mayoría de las compañeras que estuvieron ahí, siempre en el auge, que me apoyaron mucho para ir a la comarca. Así que yo tuve un auge muy bonito en cuanto a divulgación. Casi siempre íbamos a las comarcas a hacer estos talleres de divulgación de las diferentes formas de que se cuentan con algunos programas y eso. Y la verdad que en ese tiempo sentí que, por eso que yo digo que en el área de las comarcas de los territorios indígenas desconocen mucho de estas leyes, ¿cómo le puedo decir?, de los programas, y más bien en general, cómo ellos pueden lograr que sus niños o sus personas adultas mayores, porque hay bastante, se encuentra un alto índice en cuanto a personas adultas, como que personas adultas mayor, ¿no? Tienen esto y la familia, bueno, como les dije al principio, sinceramente, la familia ocultan estas personitas o estas personas. Por eso, pues, no tienen el conocimiento de que cómo ellos pueden pues, ayudar a su familia para que puedan tener por lo menos, puedo decirlo, un aliento, por lo menos que puedan lograr que puedan cambiar su forma de vida, no sé. A veces estas informaciones no se ven mucho en las comarcas. Es la falta de divulgación por parte de la... Sí, ajá, exactamente. Así que de mi parte, sinceramente, les doy mucha información y no duden que yo voy a hacer como, voy a decir, hablar mucho de lo que he aprendido aquí. No crean que todas estas leyes que he visto me llamó mucho la atención la discusión sobre la ley de los citados. Ya estoy sacando varios documentos a llevármelo y dar como un un pequeño conversatorio primero con mi familia para que conozcan un poco y que ellos puedan llegar a conocer toda esta información porque la verdad es valiosa, muy valiosa esta información que desconocen en los territorios indígenas. Sí, porque antes de ayer la diputada Zulay Rodríguez, Ajá. ella presentó un anteproyecto para modificar algunos artículos de la ley 15, Ya. porque no contemplaban las enfermedades raras. Por ahí tengo el Sí, documento. Ahora cuando terminamos la sesión se lo voy a mandar. ajá. Ah, ok, gracias. Y yo me estoy preparando, yo me estoy preparando con documentación para llevar, sinceramente que sí. Incluso aquí dice nadie me dio esto, aquí están todas las leyes, en este solo libro están todas las leyes. Legislación sobre los derechos de la discapacidad. Está todo lo que tiene que ver con nosotros. La convención total, la ley 42, la ley 31, la ley 134, los decretos, está todo aquí. Ya. Son las Yo no sé. 8:29. 29. ¿Cuántos comisionados tenemos? En este momento tenemos 5 si la señora Elsa está con la señora Virginia, ¿no? Señora Virginia. Ajá, correcto, me parece. Areli, la señora Aquí Inés. está Elsa. Buenos Perfecto. días. Hola, Entonces, ¿cómo con estás? ellas Buenos dos días, tenemos Elsa. 5 personas. Ok, vamos entonces a dar inicio a la sesión del día de hoy. En su pantalla tienen la agenda que se les envió ayer un poco tarde. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Tienen la agenda en la pantalla?
Hoy vamos a continuar con el subtema discapacidad. Al momento contamos con 6 comisionados. 5 comisionados. 5. A 6. Ya entró la señora Inés. Correcto, tenemos 6 comisionados. Entonces, si tienen algún comentario sobre la agenda que se está presentando, lo pueden realizar en estos momentos. Si no hay ningún comentario, vamos entonces a hacer la revisión de lo que se trabajó en la última sesión. ¿Pueden ver la agenda de la sesión anterior, el 6 de julio? Sí, ya se ve. Ok, en la sesión anterior se realizaron 3 acuerdos. El primer acuerdo estaba relacionado al tema de la problemática que tienen las mujeres en la región transísmica con la necesidad de los espacios de liderazgo para formarse, para ser líderes y también para desarrollarse. Entonces, se hizo en la propuesta de solución, se acordó organizar espacios de encuentro que garanticen la formación de la mujer como líder comunitaria, desarrollar programas continuos de capacitaciones que prepararan a estas mujeres para la elaboración de propuestas y estrategias, siempre buscando que se pudiera garantizar la participación de ellas en los proyectos de desarrollo regional. Y también se acordó fortalecer y fomentar la creación de más cooperativas de mujeres y otras actividades productivas, se agregó al final. El segundo acuerdo tenía relación con el tema de las personas mayores, la situación de indefensión en la que ellas se encuentran, que son víctimas pues de la discriminación y de abusos, tanto de familiares como de la ciudadanía en general, en lo que es la violación de sus derechos. Se habló del tema de la convención que desde 2007 se realizó en la Asamblea General de los Estados Americanos, pero que Panamá tiene como un proyecto de ley, pero todavía no ha firmado. Entonces, ese fue uno de los acuerdos, que se aprobara esa convención, que fuera firmada y que fuera ratificada, y como se exige muchas veces, la parte principal que se cumpliera. De la misma forma, también se habló de que se exigiera la divulgación y el cumplimiento de la Ley 36, recordando que esa es una ley vigente desde el 2016, pero que no se ha ejecutado la parte o la funcionalidad del Instituto Nacional del Adulto Mayor. Entonces, por eso se llegó al acuerdo de que se exigiera la divulgación y el cumplimiento de esa ley, sobre todo en la parte correspondiente al Instituto Nacional del Adulto Mayor, su asignación presupuestaria, y que ya pudiera ejercer funciones. El último acuerdo visto en la sesión anterior tenía que ver con el problema que está atravesando la población con discapacidad auditiva. Se está demandando más personas que puedan servir de intérpretes, que estén especializados en lengua de señas panameña. Entonces, el acuerdo llegado por esta comisión fue ofrecer carreras a nivel superior para la formación de intérpretes en lengua de señas. Se habló de que no era tanto el tema de nombrar una persona que solamente fuera intérprete de lengua de señas, sino que se tratara de que las personas, algunas de las que ya trabajan, pudieran adquirir sería como un plus, o de que las personas que fueran contratadas, que supieran, que pudieran servir de intérpretes, también realizaran otras funciones, ya que no es posible que en los lugares en donde se les requiera a estas personas no vaya a hacer un trabajo que sea como se dice, que le ocupe las 8 horas, la jornada laboral completa. Entonces,
se habló de que más que todo, si se le contratara, se tuviera a disposición, pero que aparte de que realizara su trabajo, pues, aparte de que fuera intérprete, realizara otras funciones adicionales. Y también se habló de desarrollar campañas continuas sobre discapacidad auditiva en el enfoque de derechos e incorporar el material educativo en los textos a nivel básico. Esto fue lo que se habló, lo que se discutió y lo que se aprobó en la sesión anterior. Vamos entonces a trabajar en la sesión de hoy con el material que les fue enviado. Estoy compartiendo en estos momentos la pantalla. ¿Cuántos comisionados tenemos, señora Miriam? 7. Ok, vamos entonces a pasar a la primera propuesta o el 8. primer tema. 8, ok, estamos mejorando. Ahí vamos llegando. Poco a poco. Ok, aquí entonces estamos hablando, lo primero que se le envió, la primera diapositiva. Este tema que vamos a abordar, lo hemos visto en otros aportes. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Señora Cecilia, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Es que tenía problemas porque utilizo una laptop porque mi computadora estaba dando problemas y me costaba para entrar, disculpen. No se Qué bueno preocupe, tenerla de bienvenida. vuelta. Es bueno Sí, tenerla hombre, de hay vuelta. muchas asignaciones dentro y fuera y así que Joaquín hoy no entra, así que estoy yo hoy, pero bueno, aquí vamos a apoyar en todo lo que se necesite. Qué bien, Excelente. bienvenida. Gracias por la bienvenida. Siempre los extraño a todos. Nosotros también ya la echábamos de menos. No, tranquila, ya voy a tratar de no abandonarlas tanto. Por favor. Abandonarlos. Ajá, cómo no, cómo no, Excelente. cómo no. Bueno, como le comentaba, este primer tema que vamos a ver hoy se ha visto en otros aportes, se han aprobado en otros conglomerados. En este caso estamos en una situación similar, diseño universal, que hemos mucho aprendido acá. Las personas con discapacidad en la región transísmica carecen de vías y aceras con diseño universal que les faciliten un tránsito con comodidad. Estos aportes van a encontrarlos en el archivo. Se pueden abrir el archivo, subtema discapacidad, problemas transísmicos. Y también el de propuestas transísmicas. Con esos dos archivos estamos trabajando para esta propuesta este borrador de problema y de solución. En el archivo de aportes, perdón, en el archivo de propuestas, subtema discapacidad transísmico, van a encontrar en las filas 6, 7 y 8 los aportes que están relacionados a este borrador. Y cuando abran el archivo de problemas, discapacidad transísmica, los aportes relacionados a este borrador son el 5, 30, 31, 32, 36, 44, 45, 51, 53, 60, 78, 84 y 89. Todos estos aportes son los que hemos agrupado. Como les comentaba, hemos visto esta problemática anteriormente. Creo que en dos ocasiones. Una estaba en uno o varios aportes que nos fueron remitidos en el subtema de oportunidad. Entonces, en este caso ahora estamos viendo una problemática similar, pero en el subtema de discapacidad, específicamente, más que todo, en el archivo de problemas. Son 3 en el archivo de propuestas y el resto son del archivo de problemas. Así es que esta es la delimitación del problema para que revisen los aportes, se den una ojeada a los aportes. Que en este momento contamos con 9 comisionados. Perfecto. Tenemos ya 9 comisionados. Es posible que pronto
lleguemos a los 10, que es lo que siempre esperamos como mínimo. De igual forma podemos seguir adelante, como les comentaba, una de las primeras veces que vimos este tema se habló específicamente de las aceras y de las rampas. Primero de aceras, luego se habló de aceras y rampas, y también se habló de puentes, porque en la segunda ocasión se habló de que las personas mayores tenían dificultad para subir los puentes. Entonces todo está relacionado al tema de infraestructura y a diseño universal. Así que esta es el borrador. Se abre entonces el micrófono, se le da la oportunidad a los comisionados para que opinen. Ok, buenos días, bienvenida señora Virginia o señora Elsa. Adelante. A dos. Ok, bienvenidas, buenos días. Bueno, mira, con relación a esto, yo siento que ahí falta, se habla mucho en los ítems de espacios de uso público y no lo veo reflejado en eso. O bien, y es cierto que las vías y las aceras son de uso público, pero también los lugares como parques, las instalaciones donde están instituciones, en los supermercados, las clínicas, todo eso son espacios de uso público. Los museos Sí. y los edificios, los PH. Los PH, aunque sean privados, viven cientos de familias allí y no tienen, muchos de ellos no tienen el diseño universal para el acceso. Correcto, yo vivo en uno de esos casualmente. Sí, Otra sí, cosa, Gina, otra cosa, esto se habla de adecuación de espacios para las personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas. Eso es parte de primero está en la ley 25, que es la convención que habla de ajustes razonables. Entonces, los ajustes razonables son respetando el espacio, que eso está bien explicado en el decreto 88, respetando las instalaciones en caso de que sea algo de patrimonio cultural, hacer los ajustes que no laceren ese patrimonio. Pero dentro de las instituciones públicas y privadas, esos ajustes razonables tienen que hacerse. Por ejemplo, si se contrata a una persona de movilidad reducida y las puertas no son del ancho correspondiente para que su silla pase, o los escritorios que son fijos, por dar un ejemplo así bien dramático, fijos en la institución, son muy altos. Entonces eso tiene que hacerse el ajuste razonable. Otro ejemplo bien gráfico, en los bancos, las personas con discapacidad de movilidad reducida, el cajero le queda supremamente alto. Entonces, ¿cómo hace para hacer una transacción, por ejemplo, un depósito o un retiro? Está bien las atenciones en los cubículos, pero en las cajas no tiene accesibilidad. Esos son los ajustes razonables de lo cual habla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y lo que ellos dicen allí, adecuación de espacios públicos para personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas. Otra cosa también es, me perdonan, pero nosotros pensamos aquí continuado, ¿no? Es los baños públicos. Están, gracias que en muchos lugares los moles y todo eso, ya hay baños públicos para personas con discapacidad, pero no en todos los lugares de acceso al público. Entonces, yo creo que mencionar esas cosas es para que a la gente no se les olvide que todas esas cosas hay que incluirlas en las construcciones y en los lugares donde para que todos estemos incluidos. Entonces, ¿cómo escribirlo? ¿Cómo
hacerlo, yo creo que debemos poner todas esas cosas, porque, por ejemplo, en mi oficina nosotros tenemos aquí un ejemplo de lo que es un baño para personas con discapacidad, con sus agarraderas y todo. Aquí viene la gente a ver cómo barras de seguridad, cómo es que se hace un baño para una persona con discapacidad, pero no es nada más hacerle el espacio. Hay que ponerle las barras para que la persona se pueda agarrar, para que la persona, ¿ves? Entonces, todas esas cosas, si vamos hacia el modernismo, yo creo que tenemos que tener en cuenta esos detalles que son importantes para poder incluir a las personas y que todos nos sintamos bien. Okay, gracias por su aporte. Sí, agregamos entonces la parte de sitios de uso público, que era algo que no estaba contenido y que en verdad tampoco me parece que lo habíamos puesto en las veces que tratamos aportes similares. Sí. Ok, escuchamos a la señora Arelis y luego al señor Yair. Adelante, Sí. señora Arelis. Sí, estoy de acuerdo con Elsa y Virginia. En el ítem 1179 que manifiesta el ciudadano o la ciudadana, dice, yo pienso que ahí iría, en vez de ser carecen de vías, debería poner adecuación de todas las instituciones públicas a la accesibilidad universal necesaria para las personas con discapacidad. Pero también acá dice lo que manifiesta, cómo podríamos hacer, porque yo digo que es adecuación. Con lo que digo es, Virginia, mejorar un poco los baños públicos para los discapacitados, mejorar el transporte público igual, y todo esto es mejorar, entonces es adecuar todo esto para que las personas con discapacidad pueda tener mejor atención, por decirlo así. No decir carecen, porque yo digo que es adecuar, necesitan una adecuación ahí, aunque lo puso acá usted, una adecuación. También trató quiero buscar la palabra, debemos caer dentro de los espacios públicos, no existen espacios para la integración. Aquí también. La adecuación en los espacios públicos, ya que no existen, hay que lo repite, espacios públicos no existen para la integración de personas con discapacidad y movilidad, porque esa es movilidad también, no sé cómo podríamos ponerlo. Aquí lo denuncia el ciudadano, ¿cómo lo podría poner ahí? Le voy a dar la idea, entonces ustedes vamos a ver cómo lo podemos acomodar. Dice aquí, dentro de los espacios públicos no existen espacios para la integración. Es importante, porque eso es lo que está diciendo Elsa y Virginia. No hay una integración para estas personas en la adecuación de todo lo que han mencionado. También habla de la adecuación en todas las instituciones. Ahí diría que poner, necesitan una adecuación de espacio para la integración de personas con discapacidad. Y acá me quedo también, y requerimiento para que las personas puedan recibir servicios con una mejor movilidad. No sé cómo podríamos ponerlo ahí, Gina, discúlpame. Porque aquí lo menciona, todo lo que dijo Elsa y Virginia lo mencionan ellos. Sí, acá al final quedaría como un final. Recuerden que la delimitación del problema, disculpe, tiene que ser como un resumen en lo que Ajá, sí, por eso estoy tratando, porque dice adecuación. adecuación está bien, pero entonces dice, ellos dicen que en todos los sitios públicos y privados. Ok, en los sitios públicos, sitios de uso público, se puede poner acá. Los sitios privados tendrían que ser de alguna forma de uso público, porque hay sitios públicos de dominio y uso público y hay sitios privados de dominio privado pero uso público y también hay sitios de dominio privado y uso privado y en eso sí no se puede mandar. O sea, un sitio de uso y dominio privado no se puede mandar porque eso nada más su dueño lo va a utilizar, por ejemplo, las casas, ¿no? Pero en el caso de los que son
sitios privados, pero de uso público, entran de esto, todo lo que es sitio de uso público. Aquí entran las instituciones gubernamentales, los museos, los PH también en la parte, el uso público. ¿Por qué? Porque hay áreas comunes en los PH, entonces también hay PH que tienen incluso parte comercial, locales comerciales. Esos también entrarían en uso público siempre que sea el área común. Cuando ya está dentro del apartamento, eso es dominio privado, uso privado. Entonces, todos los sitios en donde puede concurrir muchas personas son sitios de uso público. Bueno, ahí yo pienso que sí está bien ahí, ya lo vi que no lo había leído bien. Donde dice que les faciliten un tránsito con movilidad. Me gusta más lo que dice el ciudadano aquí, que puedan recibir servicio con una... No, pero ese no, aquí no fue, espérense un momento. Perdí, espérense un momento. Ay, lo perdí, lo tenía aquí mismo, contará con rampa. No, esta no es. Personas universitarias pueden recibir servicios con... Bueno, aquí sería mejor, me gusta más lo que dice el ciudadano aquí. Puedan recibir servicio con una mejor movilidad. No sé. Que le faciliten un tránsito con movilidad. Me gusta más lo que dice el ciudadano. Pueda recibir servicio con una mejor movilidad. No sé. Lo dejo ahí. En vez quíteme que faciliten. Pues, sería diseño universal. Vamos a orden, para poder hacer bien que quede todo. Las personas con discapacidad de la región transísmica necesitan una adecuación de las vías, aceras y sitios de uso público con diseño universal. Hasta ahí usted está de acuerdo. Hasta ahí yo lo siento bien. Ok, ¿qué seguiría según? Para que puedan recibir servicio con una mejor movilidad. ¿Servicio o atención? Servicio dice, con una mejor movilidad. Mejor movilidad. Es lo que dice el ciudadano. No sé si de repente... Eso sería mi aportación. Gracias. Gracias, señora Arelis. Escuchemos. Quiero aportar si no hay otra mano extendida. Sí, primero está el señor Jair. Un momento, señora Virginia. Adelante, señor Jair. Sí, buenos días. Al final, porque ya aparte de lo que iba a decir, lo dijo la señora Elsa. Al final puede ser con diseño universal para poder movilizarse sin obstáculos. Porque la mayoría de lo que utilizamos, silla de ruedas, lo que nos encontramos en la vía es puro obstáculos. Tenemos que andar como rápido y furioso, yendo la mejor parte para poder transitar. Sin obstáculos, tilden la A. Observación. Bien. Ok, sigamos entonces con la señora Virginia. En vez de sitio, yo pusiera espacios de uso público. En vez de sitio, espacios de uso público. Si vamos a ver todo, yo creo adecuación de vías, aceras, la adecuación de las vías, de las aceras, el transporte, porque ellos hablan de transporte, porque el transporte en Panamá no es accesible. Entonces, donde dice vías, aceras, transporte público. Toda clase de transporte, desde el avión, el barco, el bus, el tren. Y con diseño universal. El diseño universal incluye todo, porque tiene que haber, por ejemplo, en el transporte público, la señalética para los sordos. Porque cuando uno me dice, estamos llegando a la parada tal, la persona que lee, hay que ponerlo escrito. Para el ciego hay que ponerle la voz. ¿Ves? Entonces yo creo que el diseño universal no es solo para movilizarse,
es todo. Entonces, ahí yo un poco discrepo con Yair, porque diseño universal, para poder integrarse, porque el problema que nosotros tenemos es que la persona no se puede incluir, no se puede integrar, porque tiene obstáculos. Entonces, porque el diseño universal incluye la señalética, todo eso tiene que estar. Cuando usted va a un museo, usted va a un lugar público, una biblioteca que te diga escaleras, esto, en los elevadores. Entonces, todo eso es de uso público. No es nada más ni aceras, es todo. Entonces, por eso es que es diseño universal. Pero esa es mi observación. Yo quería hacerle una consulta aquí a los comisionados que dan seguimiento a estos casos. Cuando se hizo el cambio de transporte público en Panamá e inició el Metrobús, yo recuerdo que yo las primeras veces que lo utilicé, vi que había en la señal sonora y decía, próxima parada. Quisiera saber si eso sigue o si hay unidades que no lo están utilizando. Sí, sí lo utilizan, Gina. Sí, sigue utilizándose. Sí lo utilizan. Bueno, sí lo utilizan. ahí yo puedo hablar porque yo soy usuario de Metrobús. Lo que pasa es que hay unos buses que como ya están defectuosos, solamente se refleja en la pantalla, pero en lo auditivo, no. Si nos vamos al tren, en el tren sí se utiliza al 100%. En cuanto a los ascensores, también tienen ¿cómo es? Tanto visual y auditivo. Lo tiene también los ascensores y las estaciones de los metros. Pero Metrobús, los buses nuevos sí, pero si nos vamos a los viejos, hay muchos que están defectuosos y no lo reflejan mucho. Incluso hasta los botones para la parada, algunos también están ya defectuosos. Supuestamente viene una compra masiva de buses para cambiar la primera flota. Ok, gracias por la aclaración. Bueno, buenos días. Mire, voy a hablar primero del tema de la delimitación del problema. Con diseño universal para movilizarse de forma autónoma e independiente. Porque esto sin obstáculos, de repente, sino de forma autónoma e independiente. Porque yo por lo menos, yo estoy usando bastón por el tema ahora porque yo tengo movilidad reducida de nacimiento, pero yo ahora uso bastón para no estar tocando las superficies porque sí la necesito en muchos lugares agarrarme, sostenerme para poder. Así que el bastón me ayuda mucho. Pero en lo que dice Yair de los buses, yo soy usuaria de Metrobús todos los días y de Metro. Y sí habla, aunque el bus esté ya dando su último cuplé, como dice, sí tienen la parte sonora. Y bueno, yo sí eso sí les digo, tengo que estar diciéndole a los conductores que se peguen a la acera, pero se lo digo de muy buena, porque ellos no se pegan, muchos no se pegan, claro, las calles dañadas, las aceras, como decimos, que están en total en algunos lugares, o en estos hacen estas aceronas y la rampa está por allá y el bus para por acá, y todavía el bus, yo no puedo subir ese espacio que ellos hacen, que está alto ahí de la acera, que para que el bus llegue bien, pero no lo hacen en todo, eso lo hacen en las estaciones del metro, a donde están las estaciones del metro, donde están estas aceras altísimas, porque el bus que llegue allí. Entonces, yo sí con mucha amabilidad le digo, señores, usted se puede pegar lo más que pueda a la acera. Entonces ellos se pegan a la acera y yo me bajo tranquila y ya. Pero cuando no les digo, por supuesto que no lo hacen. Y eso es tema de sensibilización. Y en Senado nosotros se le ha dado a los conductores, pero montones de ¿cómo le digo? Montones de sensibilizaciones y de charlas, y ellos igual
la misma cosa. Entonces, en el tema del Metrobús, que sí he observado, está la parte que van diciendo estación tal y van andando y va pasando para leer, para las personas con discapacidad auditiva, va pasando, se está acercando a tal estación. Los cintillos. Pero en la línea 2 del metro, ellos sí van anunciando por qué parada va llegando. Las que ya pasamos están en verde, las que otras están en rojo, pero en la línea 1 no es así, sino es por el cintillo y por la voz, pero a veces el metro no lleva, uno tiene que estar mirando en las estaciones, así que imagínense, de todas maneras es importante que esa adecuación. Pero ahí es donde la parte de eso lo que yo quería aportar es de forma autónoma e independiente. Ese es mi aporte en el día de hoy. Pero sí, yo, la gran mayoría de los autobuses que subo, ya sean nuevos, medio nuevos o más usados, sí escucho que tiene la grabación. Y han hecho cambios. ¿Por qué? Porque antes decían que cuando uno venía, decían que viejo veranillo, y era la estación del seguro. Ahora sí ya dicen, caja de seguro social transísmica, algo así. O sea que sí han cambiado las grabaciones, porque había lugares que no decían lo que era correcto, lo que se acostumbra a la persona. Entonces una persona ciega, entonces cuando va llegando allí, como sabe viejo veranillo, puede pensar que es en la universidad y no sea la caja del seguro social. Así que sí ha habido algunos cambios para bien y bueno, esperemos que sean, todavía haya muchos más con este tema de presentar estas propuestas. Gracias, señora Cecilia. Escuchamos a la señora Inés. Buenos días, adelante. Sí, buenos días a todos. Sí, mire, para contribuir un poco en la delimitación del problema, está bien lo que han expuesto mis compañeros, mis comisionados. Aquí donde dice, para poder movilizarse de forma autónoma e independiente, yo pienso que puede quedar hasta allí, porque ya lo que sigue, así poder recibir un servicio, ya creo que arriba lo menciona, y también para una mejor movilidad, también lo tenemos acá arriba para poder movilizarse. Así que lo dejarían hasta independiente. Esa es mi pequeña contribución para esta delimitación. Ok, escuchamos a la señora Virginia y luego al señor Yair. Y la señora Elsa, mira una cosa. La ley decía que después de 5 años, todo transporte público debía estar adecuado. Tenían que importar. Al 2008, estamos en el 2021 y se siguen importando transporte para uso público sin las rampas, ¿cómo? Para bajarlas. Sin los escalones. No, que bajan con Rampas, bueno, rampas. Perdón, que las rampas. No tienen rampas, las aceras no están adecuadas. Es que yo el otro día fui a vacunarme en Betania, a la escuela que está frente a Lipa, y casi lloro, no lloré, que bueno, de las paradas de bus que hay frente a Lipa. Eso allí, nadie puede coger un bus allí, frente al IPE, donde hay tantas personas con discapacidad, porque las paradas de buses tienen que estar adecuadas al autobús. Entonces, todas esas adecuaciones las tenemos que tener. Las paradas a donde se paran tienen que entrar el vehículo. Entonces, esos busitos chiquitos, ¿cómo puede entrar una persona en esos busitos chiquitos que hay, que son los que van a las áreas que no pueden ir los buses grandes? Entonces, todo eso, la ley lo contempla, pero no se cumple. Entonces, yo creo que por algún lado debe ponerse cumplir con la ley de transporte público.
porque eso existe, la ley existe, la ley es taxativa, pero no se cumple. Y siguen importando buses y siguen haciendo cosas sin las especificaciones que deben traer. Ese es mi... Ahora Elsa. No, vaya a ir después. Gracias. Gracias, señora Virginia. Adelante, señor Yair, lo escuchamos. Sí, pero para retroalimentar lo que dijo Cecilia, en el metro, por lo menos cuando yo me subo, o cualquier usuario de silla de ruedas, persona ciega o adulto mayor, ellos nos preguntan hasta qué estaciones vamos. Vamos a poner un ejemplo. Yo viajo hasta la estación de San Miguelito. Ellos se comunican con el personal de la estación de San Miguelito y allá hay un personal esperándome. Cuando ya cambio de tren, que voy a cualquier estación de la línea 1, hacen lo mismo. Lo mismo sucede con las personas ciegas, como dije, los adultos mayores. En caso tal de que hay un adulto mayor que ellos ven con dificultad para caminar, ellos le facilitan una silla de ruedas, lo llevan hasta el tren, lo ponen en el asiento y cuando llegan a la estación del destino de esa persona, allá hay otro personal esperándolo con otra silla de ruedas. Gracias por su aporte. Gracias, señor Yair. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Elsa. Adelante, señora Elsa. Bueno, mire, lo que expresa Yair es muy bueno, pero es porque somos 4 millones de personas y además eso no lo da